Bueno, vamos a esperar 2 minutitos, ya que recién se habilitó la reunión. Esperamos 2 minutitos y empezamos, ¿sí? Profe, ¿te puedo hacer una consulta? Buen día. Sí, buen día, te escucho. Por las dudas, ¿no tenés las respuestas correctas al formulario que nosotros completamos para controlar? Sí, voy a publicar hoy después de las clases. Dale, profe, gracias. Porque yo al menos me quedé con algunas dudas y quería controlar. Sin problema, voy a publicar esta siesta después de terminar las 2 sesiones y después si hay dudas, vemos de aclarar, no hay problema. Vamos a dar lo siguiente. Hola, profe, ¿te puedo hacer una Bueno, consulta? sí, Sobre perdón, pero sobre los casos sobre los casos clínicos. ¿Cuándo, o sea, cómo se organiza este tema? De los tópicos ya entendimos y hoy comenzamos con la profe Fátima, pero sobre los casos clínicos creo que estamos un poco perdidos todavía. bueno, antes que nada, formalmente buenos días a todos. Bienvenidos a esta nueva sesión de bioquímica. Vamos a empezar con nuestra clase. Respecto a la pregunta que acabas de hacer, voy a hablar con las profesoras de seminario para que puedan darle las aclaraciones. Yo creo que esas aclaraciones se tienen que dar en el espacio de seminario. De cualquier manera, si es que vamos a hacer lo siguiente, si es que hay gente que tiene dudas y quiere hacer consultas, entonces queda al final de la clase, ¿sí? Así no retrasamos el comienzo. Me esperan un segundo, voy a cerrar mi ventana porque hay mucho ruido afuera. Bueno, entonces, hoy vamos a comenzar a hablar de lo que es la conformación de proteínas, ¿verdad? Lo cual incluye ya los niveles estructurales de proteínas que habíamos estudiado, estructura secundaria, estructura terciaria y cuaternaria, ¿verdad? Que hacen a la disposición espacial de una proteína, que es lo que le confiere su funcionalidad, ¿verdad? En clases anteriores habíamos desarrollado los niveles más básicos de la estructura proteica, como la estructura primaria, que es la secuencia de aminoácidos, posición y secuencia de aminoácidos, la estructura secundaria, que es, resulta de una torsión regular de la cadena polipeptídica en busca de una disposición o de unos ángulos en torno al carbono alfa que permitan minimizar la repulsión entre los átomos que forman el enlace peptídico, ¿verdad? Y posteriormente esa cadena ya que ha adoptado una estructura secundaria o no, ¿verdad? Independientemente de que tenga una estructura secundaria o no, puede doblarse, plegarse sobre sí misma de manera irregular, buscando un mínimo de energía, o sea, un máximo de estabilidad, lo cual le da su conformación definitiva. Entonces, ese tipo de, esos niveles estructurales son los que encontramos en las llamadas proteínas globulares, ¿verdad? Entonces, en la clase de hoy vamos a hablar de varios términos que están muy relacionados
como la conformación de proteínas, vamos a hablar de las proteínas globulares y los niveles estructurales que encontramos en las proteínas globulares, ¿verdad? La estructura suprasecundaria, terciaria y cuaternaria. Entonces, en primer lugar, debemos recordar que las proteínas globulares son aquellas cuyas cadenas polipeptídicas se pliegan en estructuras tridimensionales compactas, ¿verdad? Las proteínas globulares constituyen la gran mayoría de las proteínas que conocemos y que se encuentran en el ser humano, ¿verdad? Y cumplen la más amplia variedad de funciones, ¿verdad? La mayor parte del trabajo químico de la célula es llevado a cabo por proteínas globulares, ¿verdad? Síntesis, transporte y metabolismo. Es decir, imagínense, si consideramos las diferentes funciones que pueden desempeñar las proteínas, ¿verdad? La catálisis enzimática, todas las enzimas son proteínas globulares. El transporte de sustancias, por ejemplo, el transporte de sustancias a través del plasma es llevado a cabo por proteínas globulares, ¿verdad? Todas las reacciones del metabolismo, las bombas transmembranas, los transportadores, los receptores, proteínas que pueden actuar como moléculas de señalización o transducción de señales, todas entran en la categoría de proteínas globulares, es decir, que las proteínas globulares tienen una variedad mucho más amplia y también mucho mayor versatilidad de funciones que las proteínas fibrosas, que como hemos visto en las últimas clases, son unas pocas en realidad y desempeñan también unas pocas funciones, ¿verdad? Que más tienen que ver con dar estructura y sostén al tejido, ¿verdad? Estructura, sostén, resistencia, o sea, cumplen más bien una función mecánica. El término proteínas globulares se relaciona mucho con el de conformación. ¿A qué llamamos conformación de una proteína? Es la estructura tridimensional de esa proteína. Cuando esa estructura tridimensional o esa conformación es la correspondiente a la estructura nativa, entonces la proteína va a ser funcional, ¿verdad? La conformación tiene que ver con una disposición espacial de una molécula, ¿verdad? Una proteína, por ejemplo, puede tener varias conformaciones. O sea, una proteína puede haber giros, movimientos en la cadena polipeptídica y una misma proteína puede adoptar diferentes disposiciones espaciales, o sea, diferentes conformaciones, ¿verdad? Sin necesidad de romper enlaces. Recuerden la diferencia entre conformación y configuración. Conformación hablamos no solo, el término conformación no se aplica solo a proteínas, se aplica también a moléculas más pequeñas como los monosacáridos, moléculas, sobre todo moléculas que tienen átomos quirales, ¿verdad? Y que tienen posibilidad de rotación en torno a los enlaces, ¿verdad? Entonces, conformaciones son disposiciones espaciales que puede adoptar una molécula y que pueden intercambiarse entre una y otra sin necesidad de romper enlaces. Cuando hablamos de configuración, son diferentes disposiciones espaciales, pero que no pueden interconvertirse una en otra sin implicar la rotura de un enlace. La conformación de una proteína incluye entonces su estructura secundaria y suprasecundaria, su estructura terciaria y la estructura cuaternaria en algunas proteínas. No todas las proteínas globulares alcanzan el nivel de estructura cuaternaria, sí estructura terciaria. O sea, la estructura terciaria es una condición para hablar de que una proteína es globular. La conformación incluye también al nivel de estructura secundaria y suprasecundaria. De la estructura secundaria ya hemos hablado en la clase anterior, ya tienen un video, ¿verdad? Hoy vamos a hablar entonces de estructura suprasecundaria, estructura terciaria y estructura cuaternaria. Ojalá nos dé el tiempo para terminar. Entonces, ¿cómo se llega a la conformación de las proteínas globulares? En primer lugar, el plegamiento local de la cadena polipeptídica,
en búsqueda de minimizar las repulsiones entre los grupos que forman el enlace peptídico, lleva a generar regiones con un plegamiento local regular que se repite a lo largo de la cadena, que conocemos como estructura secundaria. Ahí incluimos a la hélice alfa, lámina beta y los giros, ¿verdad? Que son los tipos más comunes de estructura secundaria que podemos encontrar en proteínas globulares. En algunos casos, estas cadenas polipeptídicas, o sea, estos tipos de estructura secundaria, ya sea las hélices alfa, las láminas beta o los giros, se organizan en patrones característicos llamados motivos. Es decir, se combinan de forma regular las hélices con las láminas o estos con los giros, formando los llamados motivos. Estos motivos constituyen un nivel estructural intermedio, que es lo que se conoce como estructura suprasecundaria. Y finalmente, el doblamiento de la cadena polipeptídica sobre sí misma genera una forma tridimensional característica, que es la llamada estructura terciaria. Entonces podemos considerar que la estructura suprasecundaria es como un nivel intermedio entre la estructura secundaria y terciaria. Es porque la estructura suprasecundaria se origina por asociación regular de algunos elementos de estructura secundaria, dando los llamados motivos, ¿verdad? Que son patrones estructurales que también pueden encontrarse en diversas proteínas. Cada proteína globular posee una estructura terciaria singular, formada por elementos de estructura secundaria, como hélice alfa, lámina beta o regiones al azar, que se pliegan de una manera específica. En algunas proteínas nativas pueden estar ausentes los elementos de estructura secundaria, son proteínas no estructuradas. Es importante entender que la aparición, o sea, una proteína puede plegarse adoptando una estructura terciaria, ¿sí? Una conformación determinada, sin necesidad de tener estructura secundaria. Es decir, la presencia de estructura secundaria no es un requisito para que la proteína pueda tener estructura terciaria. Aunque generalmente, en la mayoría de las proteínas globulares, aparece algún tipo de estructura secundaria. O sea, hay un cierto porcentaje de los residuos de aminoácidos que están dispuestos en algún tipo de estructura secundaria, puede ser alfa, lámina beta, giros. Entonces, la existencia de una estructura terciaria, plegamiento, es independiente de la presencia de estructuras secundarias en la cadena polipeptídica. La conformación de una proteína, la conformación nativa de una proteína, es adecuada para la función que ésta desempeña. Como dijimos, una proteína, es importante entender que eso es un tema, una cuestión muy clave. Todos los niveles estructurales que la proteína va adoptando se dan siempre en una búsqueda espontánea de un estado de mínima energía. O sea, las proteínas, las cadenas polipeptídicas adoptan una estructura secundaria, si la adoptan, buscando un estado de mínima repulsión, o sea, un estado de menor energía y mayor estabilidad. De la misma forma, luego esa cadena polipeptídica se va doblando, plegando sobre sí misma, impulsada por digamos, ciertos factores, ¿verdad? Que determinan la búsqueda de un estado de menor energía, ¿verdad? O sea, las proteínas son más estables, las proteínas globulares son más estables en medio acuoso, plegadas que en su forma extendida, por decirlo de alguna manera. Y asimismo, ¿verdad? Si varias cadenas polipeptídicas se asocian para adoptar una estructura cuaternaria, es también porque esa estructura cuaternaria les da mayor estabilidad. O sea, la formación de estos niveles estructurales, estructura secundaria, terciaria, cuaternaria, siempre se dan de manera espontánea. Son procesos termodinámicamente favorables porque llevan a esa cadena polipeptídica a un estado de mayor estabilidad. Y a su vez, la conformación nativa, ¿verdad? Que es la más estable, ¿verdad? Constituye
digamos, el tipo de estructura terciaria o la conformación que le confiere a una proteína la función específica. Podemos ver aquí, para diferentes proteínas, ¿verdad?, el porcentaje de residuos que se encuentran formando un tipo específico de estructura secundaria, ¿verdad? Este gráfico ya lo habíamos visto, pero está relacionado con lo que estamos hablando, así que lo vamos a volver a mencionar. Por ejemplo, la quimiotripsina, que es una enzima digestiva, tiene un 14% de hélice alfa y 45% de lámina beta. La ribonucleasa, ¿verdad?, que digiere ácidos ribonucleicos, también tiene un mayor porcentaje de lámina beta que hélice alfa. Tenemos otras proteínas globulares en las cuales predominan segmentos en hélice alfa, como la carboxipeptidasa, el citocromo C. Fíjense que el citocromo C tiene un 39% de sus residuos formando hélices alfa y 0 en láminas beta. La lisozima también tiene más hélice alfa que lámina beta. Y fíjense en la mioglobina. La mioglobina es una hemoproteína de la cual vamos a hablar con más detalle posteriormente, y tiene un 78% de sus residuos en estructura de hélice alfa. O sea, es decir, que casi toda la cadena polipeptídica está torsionada formando hélices alfa. Si nos fijamos, la suma de los porcentajes de residuos que están formando hélices alfa y láminas beta nunca da 100%, ¿verdad? ¿Por qué no da 100%? O sea, ¿qué es esa diferencia? Y son residuos, o sea, son porciones de la cadena polipeptídica que no adoptan ningún tipo de estructura secundaria, o bien que están formando parte de los giros, ¿verdad? Porque hay un pequeño número de residuos que forman parte de esos giros, ¿verdad?, que son los doblamientos de las cadenas. Bueno, entonces, cuando hablamos de conformación en las proteínas globulares, nos estamos refiriendo a la estructura secundaria, de la cual ya hablamos, la estructura suprasecundaria, terciaria y cuaternaria. Entonces, vamos a comenzar ahora hablando con más detalle de lo que es la estructura suprasecundaria. Antes de seguir, quisiera saber si me están escuchando bien y si hay alguna duda hasta aquí. Sí, te escuchamos, profe. Se te escucha bien, profe. Bueno, muy bien. Entonces, ¿a qué llamamos estructura suprasecundaria? Son combinaciones de uno o varios elementos estructurales secundarios en patrones definidos llamados motivos. Un determinado motivo puede estar presente en muchas proteínas globulares no relacionadas. Entonces, cuando varios elementos, dos o más elementos, o varios segmentos de un solo tipo de estructura secundaria se asocian formando patrones repetitivos, eso constituyen los motivos, y los motivos son un tipo, o sea, se refieren a los diferentes patrones de estructura suprasecundaria. Algunos motivos se asocian con funciones biológicas específicas, como por ejemplo, unión al DNA, unión a ciertos cofactores o unión a iones calcio. Entonces, por ejemplo, un mismo motivo que permite la unión de iones calcio puede aparecer en diferentes proteínas fijadoras de calcio. Aquí tenemos representados algunos de los motivos que pueden encontrarse con mayor frecuencia en las proteínas globulares, o sea, diferentes tipos de estructura suprasecundaria. A este tipo, al B, por ejemplo, se le conoce como meandro u horquilla beta, ¿verdad? Forma por asociación de varias hebras beta. La asociación de dos hélices alfa formando un ángulo se conoce como, unido por un lazo, ¿verdad? Se conoce como hélice asa-hélice. Esta estructura que vemos aquí es la que se conoce como llave griega, porque fíjense que tiene un patrón similar a este diseño que es muy conocido como elemento decorativo en el arte griega, ¿verdad?, en la arquitectura. Procede de un plegamiento como el que se muestra, ¿verdad? Aquí podemos ver varias hebras beta asociadas lateralmente y en hebras beta antiparalelas, ¿verdad? Que luego la estructura se dobla otra vez sobre sí misma, dando
este patrón estructural, ya que se conoce como llave griega. Después tenemos el motivo beta, alfa, beta, ¿verdad? Que son dos hebras beta interconectadas entre sí por una hélice alfa intermedia. Entonces, estos son motivos. Podemos encontrar un mismo motivo en diferentes proteínas. Aquí tenemos más motivos. El barril beta, por ejemplo, se puede formar, fíjense, esto sería una lámina beta antiparalela, ¿verdad? Pero como las láminas beta tienen una cierta torsión, las láminas beta tienen una cierta torsión, un cierto giro, digamos, a medida que se van asociando, la estructura, la lámina en sí, va torsionándose y va girando hasta cerrarse sobre sí misma en una estructura en forma de barril, ¿verdad? Que es lo que se conoce como barril beta. Al lado tenemos la llave griega, otra vez, ¿verdad? Aquí tenemos un ejemplo de un motivo que aparece en la enzima triosa fosfato isomerasa. Los motivos, estos motivos parten de un mismo conjunto de elementos secundarios, ¿verdad? Están constituidos por 8 hebras beta, pero con diferentes topologías. Topología se refiere al modo en que se conectan los diferentes elementos secundarios. O sea, fíjense que en los dos casos tenemos 8 hebras beta, ¿verdad? Pero las cadenas se han doblado, se han dispuesto de una manera diferente, ¿verdad? Dando motivos distintos. Aparten del mismo conjunto de elementos, pero son motivos distintos. Aquí tenemos esta estructura que corresponde al barril alfa-beta. Se da por combinaciones de hélices alfa y láminas beta alternadas. El barril beta, que como ya hemos visto antes, se forma entonces por la torsión natural de las láminas beta, que forman estructuras cilíndricas con un enrollamiento a izquierda. Estos barriles beta se pueden observar en las inmunoglobulinas. Tenemos aquí un ejemplo del barril beta, alfa, beta en la triosa fosfato isomerasa. Esto ya lo habíamos mostrado aquí en esta diapositiva, ¿verdad? Es una imagen que corresponde al mismo motivo. Barril beta, alfa, beta en la piruvato quinasa de conejo. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, este sería el motivo, ¿verdad? Y vemos que este motivo forma parte de la estructura en una determinada proteína. En este caso sería la piruvato quinasa, que es una enzima de la glicólisis. Ahora, uno podría preguntarse, ¿por qué los motivos no se consideran ya un tipo de estructura terciaria, ¿verdad? Porque finalmente implican un doblamiento de las cadenas, implican una estructura tridimensional, pero ¿cuál es la diferencia? Que estos motivos son patrones definidos y predecibles, que pueden encontrarse un mismo patrón, un mismo motivo en diferentes proteínas globulares. Mientras que la estructura terciaria se caracteriza justamente por un plegamiento irregular, no predecible y propio de cada proteína. Esa es la diferencia, ¿verdad? Entonces, no podemos decir que es estructura secundaria porque es superior, ¿verdad? Se da por asociación de varios elementos de estructura secundaria. Pero tampoco llega al nivel de estructura terciaria porque no es un patrón de plegamiento propio de cada proteína, ¿verdad? Por eso queda ahí en un intermedio, siendo considerándose estructura suprasecundaria. Incluso en algunos casos, un motivo pequeño puede repetirse varias veces formando motivos más complejos, como por ejemplo varias repeticiones del motivo beta alfa beta puede formar el barril alfa beta. Como decíamos previamente, algunos motivos pueden vincularse con funciones específicas, por tanto pueden aparecer en varias proteínas cumpliendo esa misma función. Por ejemplo, el motivo que vemos aquí, que es motivo alfa, asa, hélice alfa, un
un lazo y otra hélice alfa, formando un ángulo, ¿verdad? Aparece en varias proteínas que son ligantes de calcio, como por ejemplo la calmodulina. A este motivo suele llamarse mano EF, ¿verdad? Por la analogía que presenta con una mano extendida, con estos dos dedos extendidos, ¿verdad? Formando un ángulo casi de 90 grados. En el ángulo de esa estructura se puede fijar calcio. Entonces, este motivo alfa, lazo alfa, puede encontrarse en varias proteínas fijadoras de calcio. Y tenemos, por ejemplo, la estructura de la calmodulina, que es una proteína fijadora de calcio, donde podemos observar la presencia de este motivo, ¿verdad? Y cómo la presencia del mismo genera el sitio para la fijación de los iones calcio en la calmodulina. Por ejemplo, otro ejemplo de las funciones específicas que pueden desempeñar los diferentes motivos es el motivo hélice, giro-hélice, que es característico de muchas proteínas que van a unirse al DNA. Bien, entonces eso en cuanto a estructuras suprasecundarias. Recuerden entonces que la estructura suprasecundaria consiste en la asociación regular y predecible de diferentes elementos de estructura secundaria para formar estructuras definidas con patrones definidos que se conocen como motivos, ¿verdad? Y que estos motivos pueden aparecer, un mismo motivo puede aparecer en diferentes proteínas, muchas veces desempeñando la misma función. ¿Hay alguna duda hasta aquí? ¿Alguien no entendió bien a qué se refiere estructura suprasecundaria? Bueno, ¿me están escuchando? Profe, a mí no me sale tu PPT, o sea, estructura terciaria, concepto nomás se quedó, no sé si hay... No, es que todavía no empecé. Por eso pregunté si hay alguna duda hasta este momento. Se escucha bien, Hilda. Bueno. Ah, bueno, perdón, profe. Bueno, ya que habló el profesor, aprovecho para comentarles que el doctor Ferro se está reincorporando desde hoy. Como ustedes saben, él estuvo con problemas de salud. Entonces, le saludo, bienvenido, profesor. Ojalá que ya se encuentre bien y que pueda ir incorporándose de a poco a las actividades. Ya, muchas gracias y saludos a todos. Bueno, entonces, por el momento, profesor... Sí, todos estamos muy contentos con el retorno del profesor y ustedes deberían estar también muy contentos porque van a tener el privilegio de escucharlo, pero se va a ir tomando su tiempo, ¿verdad? Porque, bueno, la recuperación es un poco lenta y como ustedes saben, el estar hablando varias horas de repente resulta un poco agotador, ¿verdad? Entonces, por lo menos por ahora se va a incorporar, nos va a acompañar escuchando las clases. Así que, profesor, por favor, si digo alguna tontería o falta algo, te voy a agradecer tu intervención. Seguro que los chicos también van a estar agradecidos. Bueno, vamos a continuar entonces. Empecemos a hablar de estructura terciaria, ¿verdad? ¿A qué llamamos estructura terciaria? Es la estructura tridimensional irregular característica de una proteína generada por doblamiento de la cadena polipeptídica sobre sí misma, permitiendo interacciones entre aminoácidos lejanos. Bueno, vamos a desglosar un poquito esta definición. En primer lugar, estructura tridimensional. O sea, fíjense que todas estas son palabras clave. La estructura terciaria es una estructura tridimensional. Es lo que le da a la proteína sus tres dimensiones, su tridimensionalidad. Es irregular, no es... aquí se marca bien la diferencia con lo que es estructura secundaria y suprasecundaria, ¿verdad? Es una estructura irregular e irrepetible, es característica de una proteína, ¿sí? La estructura terciaria
No es algo que podemos encontrar una misma estructura terciaria en varias proteínas, ¿no? Es propia, exclusiva de cada proteína y se genera por doblamiento de la cadena polipeptídica sobre sí misma. O sea, la cadena se va doblando sobre sí misma y al doblarse, esto permite que residuos de aminoácidos que se encontraban alejados dentro de la cadena queden enfrentados, ¿verdad? Queden enfrentados y puedan interaccionar. Entonces se permite interacciones entre aminoácidos lejanos. Esa también es otra diferencia con la estructura secundaria. Recuerden que la estructura secundaria podemos hablar también de un plegamiento, pero es un plegamiento local de la cadena polipeptídica que permite establecer interacciones entre aminoácidos cercanos. ¿Entienden la diferencia? Entonces, la estructura terciaria implica varios cambios de dirección de la cadena polipeptídica. La cadena se va doblando, cambiando de dirección varias veces, generando una estructura tridimensional. Por eso, esta estructura tridimensional es característica de las proteínas globulares. Y es importante tener en cuenta que la estructura terciaria constituye la base de la funcionalidad de una proteína. Es decir, si bien todos los niveles estructurales se asocian con la función de una proteína, ¿verdad? El nivel estructural que más directamente se relaciona con la funcionalidad es la estructura terciaria. Obviamente nosotros sabemos que la estructura terciaria está condicionada por la secundaria y a su vez ambas están condicionadas por la estructura primaria. De hecho, toda la información que determina todos los niveles estructurales y la conformación final y la función de una proteína están dictadas por la secuencia de aminoácidos que es la estructura primaria. Entonces, con esta introducción hagamos una diferenciación entre lo que son estructura secundaria y terciaria. La estructura secundaria es una estructura de carácter repetitivo y regular generada por interacciones entre aminoácidos cercanos, mientras que la estructura terciaria es una estructura tridimensional irregular, palabras clave, generada por varios cambios de dirección de la cadena, dando lugar a interacciones entre residuos alejados entre sí. El patrón estructural de la estructura secundaria es predecible y sistemático y está definido por parámetros fijos como P, N, H, etc. ¿Verdad? Estos parámetros ya los habíamos definido, recuerdan, el paso de hélice, el número de residuos por vuelta, etc. Mientras que estos parámetros no existen para la estructura terciaria, ya que la estructura terciaria no presenta constancia en el patrón estructural. El plegamiento no sigue a un patrón sistemático ni definido en distintas proteínas. Ya habíamos dicho que la estructura terciaria es irregular, generalmente asimétrica y es propia exclusiva de cada proteína. La estructura secundaria en general se extiende en dos dimensiones, ¿verdad? Formando varillas o láminas, dependiendo que sean hélices o láminas, unas láminas beta, ¿verdad? Mientras que la estructura terciaria se extiende en tres dimensiones, dando a la proteína una conformación globular. Hablemos de algunas características de la estructura terciaria. En primer lugar, para formar la estructura terciaria, la cadena polipeptídica se dobla sobre sí misma, cambiando de dirección varias veces, resultando en una estructura tridimensional. La estructura terciaria incluye frecuentemente elementos estructurales secundarios o suprasecundarios y también regiones al azar. Recuerden esto, no toda la cadena polipeptídica necesariamente va a adoptar algún tipo de estructura secundaria, ¿verdad? Habrá segmentos de la cadena que puedan torsionarse formando hélices alfa, otros que puedan formar hebras beta y otros que no tengan ningún tipo de estructura. Incluso puede ocurrir que en algunas proteínas, en algunas cadenas polipeptídicas, no adopten ningún tipo de estructura secundaria, pero que sí adopten un plegamiento y una estructura terciaria. La conformación de una proteína puede incluir varios dominios. Vamos a hablar después con más detalle de los dominios, pero básicamente les adelanto que un dominio es una porción de una proteína globular que posee plegamiento independiente. Importante también no confundir el término dominio con el término motivo, ¿verdad? Los motivos son asociaciones
particulares de elementos de estructura secundaria, ¿verdad? Formando, o sea, los motivos son parte de lo que llamamos estructura suprasecundaria, mientras los dominios son porciones de cadena polipeptídica que presentan un plegamiento independiente dentro de una misma cadena. Se asocian con estructura terciaria. Otra característica importante que vamos a encontrar en las proteínas con estructura terciaria es que las cadenas laterales de los aminoácidos en proteínas globulares están distribuidas en el espacio según sus polaridades, lo cual tiene que ver con una propiedad a la cual llamamos hidropatía, que tiene que ver con el rechazo al agua, ¿verdad? Hidrofobicidad. Las proteínas globulares tienen partes con estructura irregular y otras regiones también en ovillo aleatorio. En especial, estas regiones en ovillo aleatorio, que son regiones al azar, vamos a encontrarlas en las porciones N o C terminales de las proteínas. Muchas proteínas, por ejemplo, que tienen patrones definidos de estructura secundaria, elementos de estructura secundaria, pero los extremos tienen una conformación al azar, la cual llamamos ovillo aleatorio. Otra característica que vamos a estudiar es que la estructura terciaria se estabiliza por varios tipos de fuerzas o interacciones. Y por último, en algunas proteínas, el plegado está asociado a la necesidad de unir un grupo prostético, como por ejemplo la mioglobina. O sea, las proteínas que tienen grupos prostéticos, ¿verdad? Hay una relación directa entre la estructura terciaria, el plegamiento de la proteína, y la unión de esa otra molécula, ¿verdad? Entonces, vamos a ir hablando de estas diferentes características, ¿verdad? Y dando dando mayores detalles en relación a lo que es la estructura terciaria, ¿verdad? Vamos a recordar, en primer lugar, que un elemento muy importante que permite generar la estructura terciaria es la presencia de giros, ¿verdad? Recuerdan que en la clase pasada y en el video sobre estructura secundaria hablábamos de los giros beta, ¿verdad? Habíamos dicho que podían ser de dos tipos diferentes, que en general involucran a 4 residuos de aminoácidos, ¿verdad? Que permite, en estos 4 residuos, la cadena cambia totalmente de dirección, ¿verdad? Hay un cambio de dirección de mínimo de 180 grados, ¿verdad? Y este plegamiento, este doblamiento de la cadena permite la formación de un puente de hidrógeno entre el grupo carbonilo del residuo 1 y el amino del residuo 4, que estabiliza el giro. Entonces, estos giros vamos a encontrar frecuentemente en las porciones donde las cadenas se doblan. Ahora, no todos los doblamientos de las cadenas se dan por este tipo de giros. En algunos casos podemos tener también una cadena más larga de residuos. En ese caso, en vez de llamarle giro, le llamamos bucles o lazos. Entonces, al plegarse la cadena polipeptídica dobla en las esquinas, yendo de un segmento de estructura secundaria a otro o a segmentos de estructura al azar, ¿verdad? Esta flexión de la cadena polipeptídica puede darse en forma de giros beta, ¿verdad? O bien mediante bucles de estructura al azar. Entonces, no pensemos que en cada lugar donde la cadena se dobla o se pliega hay necesariamente una estructura, hay un giro beta. La cadena puede doblarse también por la formación de un lazo o una secuencia más larga de residuos y la cadena se va doblando de a poco, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Pero para hablar de un giro, específicamente de un giro beta, estamos hablando de un tipo de estructura secundaria particular que tiene un patrón definido. Debemos encontrar algunos de estos tipos de estructuras para hablar de un giro. De lo contrario, si es más largo o no tiene estas características, hablamos de un lazo o de un bucle, ¿verdad? En algunos casos también sabemos que los giros, en lugar de tener 4 residuos, solo 3 en el caso de que el aminoácido residuo intermedio sea una prolina. Pues las prolinas inducen a los giros, ¿verdad? Inducen a la cadena a doblarse por las restricciones del anillo. Bueno, entonces, eso en cuanto a cómo la presencia de los giros
están implicadas en el plegamiento proteico. Otro aspecto importante que dijimos que íbamos a detallar mejor es el de los dominios. Vamos a definir primero claramente qué es un dominio. Un dominio estructural es una porción de entre 100 a 200 residuos de aminoácidos que tiene plegamiento propio e independiente dentro de una cadena polipeptídica. ¿Sí? O sea, un dominio, digamos, es casi como una proteína completa. Es casi como una proteína globular completa, porque recuerden que para hablar de una proteína necesitamos como mínimo 100 residuos. Con algunas excepciones, ¿verdad? De algunas que tienen 50, por ahí, que se les llama proteínas también, ¿verdad? Pero básicamente 100 residuos que permitan adoptar una estructura terciaria, un plegamiento, ¿verdad? Entonces nosotros podemos encontrar en una misma cadena polipeptídica varias porciones, sobre todo si es una cadena bastante larga, una proteína más grande, ¿verdad? Entonces, si la cadena es relativamente larga, en lugar de plegarse toda la cadena en una sola estructura globular, ¿verdad? Varios segmentos de cadena se pliegan en zonas, digamos, de plegamiento compacto e independientes unas de otras, ¿verdad? Y a estas zonas de plegamiento independiente se les conoce como dominios. Entonces podemos definir un dominio como una región compacta plegada localmente de estructura terciaria. Cada dominio es una unidad estructuralmente independiente con las características de una proteína globular pequeña. ¿Qué le diferencia a un dominio de una proteína completa? Que el dominio es nada más que una parte de una cadena polipeptídica. No, es la cadena completa. Las proteínas grandes pueden tener varios dominios. Obviamente, si cada dominio requiere como mínimo entre 100 a 200 residuos, obviamente para encontrar varios dominios tenemos que tener una cadena polipeptídica relativamente larga, una proteína más grande. Los dominios se conectan entre sí mediante segmentos de la misma cadena polipeptídica que constituye la molécula de proteína. Recuerden que el dominio es parte de una cadena polipeptídica. Distintos dominios pueden estar asociados a funciones diferentes y un mismo tipo de dominio puede encontrarse en proteínas distintas. En este sentido se parece un poco a lo que decíamos respecto a los motivos, ¿verdad? Podemos encontrar dominios similares formando parte de proteínas distintas y asociadas a una misma función. Un ejemplo de eso, por ejemplo, lo encontramos en la enzima, o sea, en enzimas que son fijadoras del cofactor NAT, ¿verdad? Tenemos un dominio en particular de la enzima que es el que permite la unión a este cofactor. Entonces, bueno, esto nada más se está dando como ejemplo, ¿verdad? Las características de esta enzima en la que cada unidad posee dos dominios, que podemos ver aquí, ¿verdad? Uno en verde y otro en rojo. Fíjense que los dominios, no vamos a confundir dominio con subunidad. Subunidades son las diferentes cadenas, o sea, son cadenas polipeptídicas independientes de una proteína oligomérica. En cambio, los dominios son parte de una misma cadena. Bueno, entonces, por ejemplo, en el caso de esta enzima hay un dominio, el dominio N-terminal, que permite la fijación del cofactor NAD. Otro aspecto, fíjense que Perdón, Gilda, sí. ¿podría hacer un comentario sobre el concepto de dominio? No, por más de que tenga plegamiento independiente, eso no significa que lo que ocurra ahí es independiente del resto. Y esto, cuando veamos luego el capítulo de regulación metabólica, vamos a ver que, por ejemplo, una enzima típicamente tiene un dominio o un sitio donde se fija el sustrato, pero muy frecuentemente tiene un dominio donde se fija un regulador. Y eso es otra zona de la... Puede ser, si la proteína es grande, puede ser otra zona. Y al unirse a ese dominio, provocar un cambio en la conformación de toda la proteína, ¿verdad? Haciendo que tenga mayor o menor afinidad por el sustrato. Por lo tanto, el dominio tiene un plegamiento independiente, pero lo que pasa ahí
no es independiente del resto, es toda una sola proteína. Gracias, Gilda. No, gracias, profesor, por el aporte. Sí, muy importante lo que está mencionando el profesor porque tiene que ver con la funcionalidad, ¿verdad? O sea, los cambios así como los cambios en una subunidad pueden, en proteínas oligoméricas pueden afectar a las otras subunidades, también los cambios que se dan en un dominio de una proteína pueden afectar a otros dominios, ¿verdad? Como el caso que se les ha mencionado. Bien, fíjense que esto está numerado así, nada más para ir ordenando las ideas nomás, porque responden a esas diferentes, digamos, diferentes aspectos de la estructura terciaria que íbamos a explicar. Entonces, lo numeramos nada más por una cuestión de ir ordenando los conceptos. Habíamos dicho que los diferentes residuos de aminoácidos se distribuyen de una manera específica cuando las proteínas adoptan su estructura terciaria. Recordemos que la mayor parte de las proteínas que nos interesan se encuentran en un medio acuoso, ¿verdad? Ya hemos estudiado bastante cómo se dan las interacciones en medio acuoso, ¿verdad? Las moléculas o grupos polares tienden a interaccionar bien con el agua, forman interacciones favorables, mientras que las moléculas o grupos apolares hidrófobos tienden a agruparse entre sí, escondiéndose del agua, ¿verdad? Porque eso lleva, ese tipo de comportamiento lleva a estados de menor energía o de mayor estabilidad, ¿verdad? Y esos mismos principios gobiernan el plegamiento de una proteína. Y lo vamos a ir viendo esto de a poco, ¿verdad? Entonces, dado que las proteínas se van a plegar y adoptar una estructura tridimensional, habrá residuos que dentro de esa proteína, esa estructura globular, habrá residuos que queden hacia afuera, es decir, expuestos al medio exterior, y otros residuos que queden escondidos, ocultos en el interior de esa estructura tridimensional. Entonces, dado que las proteínas existen en un medio acuoso, porque toda la materia viva existe en un medio acuoso, por lo general, en las proteínas solubles, ¿verdad? En las proteínas que están en medio acuoso, son la mayoría, vamos a encontrar un interior hidrófobo y un exterior hidrofílico. Es decir, en todas las proteínas que están solubles, ya sea en el plasma, en los diferentes fluidos biológicos, en el medio extracelular y en el citosol, vamos a encontrar que, por lo general, los residuos hidrofóbicos se encuentran ocultos en el interior de la proteína, mientras que los residuos del exterior tienden a ser más polares, o sea, hacia el exterior de la proteína se encuentran los residuos polares o cargados. Mientras que cuando hablamos de proteínas de membrana, es decir, aquellas que están insertas en la bicapa fosfolipídica, la distribución es exactamente la inversa, ¿verdad? Bueno, en realidad dependiendo de qué porción de la proteína estemos hablando, ¿verdad? Generalmente para las proteínas integrales de membrana podemos encontrar dominios, un dominio exterior y un dominio citosólico que están por fuera y dentro de la célula, y un dominio transmembrana, ¿verdad? Que es el que realmente se encuentra en contacto con la bicapa fosfolipídica. En relación a los dominios exterior, es decir, el dominio que se expone al medio extracelular y al citosol, tiene las mismas características que una proteína soluble, interior hidrofóbico y exterior hidrofílico. Mientras que el dominio transmembrana, es decir, el que se encuentra inserto en estrecha interacción con los fosfolípidos de la bicapa, van a tener una distribución opuesta, ¿verdad? Tienen un interior hidrófilo y exterior hidrófobo. ¿Sí? Entonces, fíjense, y acá es muy importante destacar esto, fíjense que cuando nosotros hablamos de la estructura terciaria de las proteínas, esto está totalmente condicionado al hecho de que esas proteínas estén en un entorno acuoso. O sea, todas las proteínas que nosotros tenemos y que realizan diferentes funciones no serían tales si en lugar de estar en agua estuvieran disueltas en aceite o en algún otro tipo de solvente, ¿verdad? Un solvente
apolar. Pero como el medio biológico por excelencia es el agua, entonces la presencia del agua condiciona la forma en que las proteínas van a plegarse y condicionan su conformación. Por ende, las proteínas son funcionales en medio acuoso. Si le sacamos de ese medio acuoso, es probable que las proteínas pierdan esa estructura terciaria que les confiere su funcionalidad. Claro, y por otro lado, aquellas que son justamente a estas otras proteínas que se insertan en la membrana, ¿qué es lo que hace que se inserten en la membrana? Que tienen un dominio que justamente tiene características opuestas, ¿verdad? Tiene un exterior con aminoácidos hidrófobos, ¿verdad? Que le permite interaccionar bien con la membrana y justamente por eso quedan ancladas. Eso ocurre ya en el momento de la síntesis. Bueno, habíamos dicho que esta distribución tiene que ver con un parámetro que es la hidropatía. La hidropatía es una medida del rechazo al agua que tienen ciertos residuos, una medida de la hidrofobicidad para las cadenas laterales de aminoácidos. Podemos ver aquí en esta tabla una lista de los diferentes residuos de aminoácidos y sus valores de hidropatía. Podemos ver cómo entre los valores positivos de la hidropatía se corresponden a residuos con mayor tendencia a orientarse fuera del contacto con el agua. Entonces, todos aquellos que tienen hidropatía positiva son aquellos que, digamos, quieren esconderse del agua, que no quieren estar expuestos al agua. Cuanto más apolar, cuanto más hidrófobo, mayor es su valor de hidropatía. Fíjense, aquí tenemos, encabezan la lista de los aminoácidos de cadena ramificada, ¿verdad? Que tienen solamente alquilo, ¿verdad? Isoleucina, valina, leucina, fenilalanina, cisteína, metionina, todo en general aminoácidos apolares o hidrófobos, salvo un poco la cisteína con su grupo sulfidrilo, ¿verdad? Que le da una pequeña polaridad. Después tenemos, fíjense que van apareciendo ya valores de hidropatía negativos. Cuanto más negativo el valor de la hidropatía, esto significa que son residuos más hidrófilos, es decir, residuos que tienden a interaccionar bien con el agua. Entonces, cuanto más negativo es el índice hidropático, más hidrófilo, más polar es ese aminoácido. Por supuesto, en el extremo de los valores negativos de hidropatía, ¿a quiénes vamos a tener? A los aminoácidos cargados. Arginina, glicina, bueno, asparagina no es cargado, pero es polar, aspartato, glutamina, glutamato, histidina, ¿sí? Entonces, ¿a quiénes van a tener valores de hidropatía negativa? Valores aminoácidos polares sin carga y aminoácidos cargados. Entonces, los más hidrofóbicos, que son estos, tienen valores de hidropatía positiva y los más hidrofílicos, que están abajo, tienen valores de hidropatía negativa. Por lo general, cuando en una porción o en un segmento de cadena polipeptídica predominan estos aminoácidos que tienen valores de hidropatía positivos, ese segmento tiende a internalizarse en la estructura globular de la proteína, tiende a permanecer en el interior de la proteína. Mientras que cuando en un segmento predominan estos aminoácidos que tienen valores de hidropatía negativa, entonces eso le permite interaccionar bien con el agua y ese segmento tiende a quedar hacia el exterior de la proteína globular. Esto se puede observar en este gráfico, por ejemplo, para una cadena polipeptídica de 240 residuos de aminoácidos, ¿verdad? Se representa aquí para cada residuo, para cada uno de los residuos, su valor, su índice hidropático, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, en este segmento, ¿verdad? Varios residuos que tienen índice hidropático positivo, ¿verdad? ¿Qué serían? Aquí tenemos otro segmento que tiene un predominio de aminoácidos o residuos con índice hidropático positivo. Entonces, a ver si alguien me puede responder. ¿Hacia dónde van a estar orientados estos segmentos en los que predominan aminoácidos con índice hidropático positivo? ¿Hacia dónde van a estar orientados? ¿Hacia el exterior o hacia el interior de la estructura globular?
Hacia el interior. Muy bien, hacia el interior porque hay un predominio de aminoácidos hidrófobos, ¿verdad? Por otra parte, si miramos en estos segmentos, ¿qué predominan? ¿Qué tipo de aminoácidos suponemos que serán estos? A ver. Profe, ¿podría señalar otra vez? Estos que tienen valores de hidropatía negativos, ¿qué tipo de aminoácidos deben ser? Polares. Claro, pueden ser polares sin carga o cargados, ¿verdad? Entonces, estos van a tender a permanecer hacia el exterior de la proteína. Ahora, es importante también entender que no es que todos los aminoácidos del exterior de una proteína van a ser polares y cargados y todos los del interior van a ser apolares. ¿Por qué? Porque en medio de una secuencia donde, por ejemplo, yo tenga, no sé, 9 aminoácidos apolares hidrófobos, puede aparecer de repente un aspartato o un glutamato o una lisina. ¿Y qué va a pasar? Todo ese segmento, como tiene un predominio de aminoácidos hidrófobos, va a tender a internalizarse en la proteína, ¿verdad? Y el aminoácido cargado no puede escaparse de la cadena porque está unida, ¿verdad? Entonces, es como que es una cuestión así por mayoría, ¿verdad? Entonces, la hidropatía positiva o negativa dominante en un conjunto de residuos determinará la orientación, ¿sí? Entonces, si en un segmento determinado hay un predominio de aminoácidos hidrofóbicos, entonces el segmento va a tender a internalizarse, arrastrándole a otro que a lo mejor tenga una polaridad opuesta. Entonces, para una proteína plegada soluble, la orientación de los residuos hacia el exterior, contacto mayoritario con el agua, o hacia el interior, contacto con el ambiente hidrofóbico, no depende solo de la tendencia de cada residuo individual, sino del conjunto de residuos con carácter similar mayoritario. Eso es muy importante. Entonces, no se asombren de encontrar de repente un aspartato o una lisina en un hueco apolar de una molécula de proteína, o de encontrar una leucina o una fenilalanina hacia el exterior de la proteína. Estamos hablando de predominio. Aquí podemos ver, por ejemplo, la distribución de los residuos en una proteína globular soluble, que es la mioglobina. Los residuos hidrófobos están representados en amarillo, en azul los cargados, bueno, y en blanco los demás, ¿verdad? Sería probablemente los polares no cargados. Entonces, fíjense que si miramos la proteína en la periferia, vemos mayor abundancia, en el exterior de la proteína vemos mayor abundancia de los residuos de color azul, ¿verdad? Que son los cargados, y los blancos que son polares no cargados, ¿verdad? Pero no es que al mirar la superficie no veamos los apolares, tenemos también apolares, pero menos. Sin embargo, si partimos en la mitad de esa proteína, como cuando cortamos una naranja, ¿qué vemos? Que aumenta mucho hacia el interior de la proteína, aumenta mucho la proporción de residuos apolares o hidrófobos, y se ven menos de los polares, ¿verdad? Entonces es una cuestión de predominio, ¿sí? No son cuestiones absolutas. Aquí podemos ver lo que decíamos respecto a las proteínas transmembranas. Por ejemplo, en esta proteína que se muestra aquí, tenemos el dominio extracelular. En el extracelular es un entorno acuoso, ¿verdad? Entonces, este dominio extracelular es como una proteína soluble, una proteína globular. Tiene un exterior hidrófilo y un interior hidrófobo. El dominio transmembrana, que es la parte de la proteína que está inserta en la bicapa fosfolipídica, tiene una polaridad opuesta. Perdón, esto también tendría que ser exterior hidrófobo, interior hidrófilo, ¿verdad? La amina transmembrana entonces tiene un sentido opuesto. Los aminoácidos de la superficie son hidrófobos para interaccionar con las colas carbonadas de los fosfolípidos de membrana, y un interior hidrófilo. Y el dominio intracelular nuevamente tiene las mismas características que el extracelular, porque tanto el medio extracelular como el intracelular constituyen medios acuosos. Otro aspecto importante a analizar en relación a la estructura terciaria son las fuerzas que estabilizan la estructura. Y ojo que cuando hablamos de las fuerzas que estabilizan, no es hablar de las fuerzas que estabilizan la estructura terciaria no es sinónimo de decir
las fuerzas que impulsan al plegamiento proteico. O sea, las fuerzas que estabilizan la estructura terciaria no necesariamente son la causa de que se genere esa estructura terciaria. Después vamos a aplicar eso con mayor detalle. Pero sí, una vez que la proteína se ha plegado y ha adoptado una estructura tridimensional, hay fuerzas que estabilizan esa estructura. ¿Cuáles son esas fuerzas? Tenemos en primer lugar las interacciones hidrofóbicas, fuerzas de Van der Waals entre los residuos apolares del interior de la proteína, puentes de hidrógeno, puentes salinos, interacciones carga-carga y puentes disulfuro. Entonces, todos estos tipos de fuerzas pueden aparecer cuando una proteína se pliega y son responsables de mantener estable esa estructura plegada, que en la mayoría de los casos es la conformación nativa y que le da funcionalidad a una proteína. Por eso, cuando una proteína se expone a situaciones que pueden de alguna manera alterar, romper estas interacciones, la proteína corre el riesgo de desnaturalizarse. Además de que eso es importante, la estructura terciaria de la proteína no solamente está estabilizada por las fuerzas que se generan dentro de la cadena polipeptídica, es decir, entre los propios residuos de la cadena. También las interacciones entre los residuos de la superficie de la proteína y el agua del entorno también contribuyen a estabilizar la estructura plegada de esa proteína. Aquí podemos ver en un modelo, ¿verdad?, lo que sería un segmento de una proteína con estructura terciaria y algunas de las interacciones que pueden generarse, ¿verdad?, que habíamos mencionado. Por ejemplo, entre dos residuos apolares, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, podrían ser dos residuos de valina, ¿verdad?, que si la cadena estuviera extendida, estarían bastante alejados entre sí. Sin embargo, al doblarse la cadena, quedan enfrentados uno al otro e interaccionan mediante fuerzas de Van der Waals. La interacción de London sería en este caso. Aquí se muestra una interacción iónica o carga-carga, ¿verdad?, entre el grupo carboxilo, cargado negativamente de un residuo aniónico, y el grupo amino protonado, por ejemplo, de una lisina. Interacción carga-carga o interacción iónica. Aquí se muestra un puente de disulfuro entre dos residuos de cisteína que están alejados dentro de la cadena, y puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno que pueden formarse son muy variados. Recuerden que dentro de una cadena polipeptídica pueden formarse puentes de hidrógeno entre grupos carboxilos. Siempre se dan entre residuos de diferentes partes de la cadena, ¿verdad? Pero puede ser entre carboxilo de un enlace peptídico y el amino de otro enlace peptídico, o puede ser entre grupos R afines, por ejemplo, un grupo R que tenga OH con otro grupo R que tenga un grupo amino o amida, ¿verdad? O entre un grupo R y un carbonilo o amino del esqueleto, o sea, de los enlaces peptídicos. Entonces hay una gran variedad de puentes de hidrógeno que se pueden formar en una misma cadena. Todas esas interacciones se suman para mantener estable la estructura terciaria. Se ve otro ejemplo, ¿verdad? Bueno, aquí vemos, por ejemplo, un puente de hidrógeno entre un grupo carbonilo y un grupo amino. Aquí vemos otro puente de hidrógeno entre dos grupos hidroxilo, que son grupos R. Puede ser de una serina, de una treonina, tirosina. Aquí vemos puentes disulfuro, interacciones hidrófobas entre grupos R apolares. Y otro ejemplo, por ejemplo, una valina con una alanina. Puentes salinos, interacciones iónicas. En algunos casos también se dan los llamados puentes de agua, ¿verdad? Son puentes de hidrógeno, pero que están mediados por las moléculas de agua del entorno, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, un grupo carbonilo de una porción de la cadena se une por puente de hidrógeno a una molécula de agua y al mismo tiempo esa molécula de agua lo está uniendo al grupo amino en otra porción de la cadena. Entonces, todos estos tipos de interacciones pueden aparecer, bueno, ya no voy a repetir otra figura que muestra lo mismo, ¿verdad? Todo este tipo de interacciones se pueden
irrando simultáneamente en una proteína plegada y contribuyen a estabilizar su estructura terciaria. Otro aspecto importante que hemos mencionado es que la estructura tridimensional de una proteína condiciona la capacidad de esta de fijar un cofactor. Este ejemplo podemos verlo, por ejemplo, en la mioglobina. La mioglobina es una hemoproteína de la cual vamos a hablar con más detalle en clases posteriores, probablemente en la próxima clase, que tiene como grupo prostético al grupo hemo, el mismo grupo hemo de la hemoglobina, ¿verdad? Y este grupo hemo requiere de un entorno hidrófobo, porque tiene una estructura hidrofóbica, ¿verdad? Entonces, el plegamiento de la mioglobina genera en su interior un hueco hidrófobo, dentro del cual se aloja el grupo hemo, ¿verdad? Entonces, esto es importante, ¿verdad? Que el tipo de plegamiento de una proteína, su estructura tridimensional, condiciona la capacidad de esa proteína de fijar un cofactor. Por ejemplo, en el caso de la mioglobina, un 70% de esta proteína, un 70% de todos sus residuos aminoácidos tienen estructura en hélice alfa, ¿verdad? Entonces tiene varios segmentos de hélice alfa, ¿verdad? Y se van doblando sobre sí mismos formando una estructura compacta, dejando en el centro un hueco hidrofóbico donde se puede alojar su grupo prostético, que es el hemo. Bueno, entonces, como decíamos, las proteínas globulares, hablar de proteínas globulares necesariamente eso implica un plegamiento, es decir, una estructura terciaria tridimensional. Y decíamos que las proteínas globulares, que tienen una estructura terciaria, pueden incluir en su cadena polipeptídica segmentos que presentan ciertos tipos o determinados tipos de estructura secundaria, como dice alfa, lámina, beta. Entonces, podemos también clasificar a las proteínas globulares según el predominio de un tipo de estructura secundaria u otra. Y de qué manera se asocian estos tipos de estructura secundaria. Entonces, de esa forma podemos clasificar a las proteínas globulares en proteínas globulares de tipo 1, en aquellas que predominan los segmentos de hélice alfa, como por ejemplo la que acabamos de ver, ¿verdad? La mioglobina, fíjense que dice que un 70%, en algunos textos dice los 78%, de todos sus residuos tiene estructura en hélice alfa. Entonces, obviamente, la mioglobina es un ejemplo de proteínas globulares de tipo 1. En las proteínas globulares de tipo 2 predomina en la estructura en lámina beta plegada. En las de tipo 3 tenemos los dos tipos, combinan hélices alfa y láminas beta, pero en porciones no asociadas. O sea, alfa se puede representar como alfa más beta. Las de tipo 4 también tienen una combinación de hélices alfa y láminas beta, pero que se encuentran asociadas, por eso se representan como alfa barra beta. A veces no es tan sencillo distinguir entre una y otra, ¿verdad? Pero presentan ciertas diferencias. Las de tipo 5 son aquellas que no presentan un tipo de estructura secundaria evidente. Poseen muchos puentes disulfuro o un cofactor grande. Veamos algunos ejemplos de estos tipos de proteínas. ¿Ven? Aquí, por ejemplo, tenemos una de tipo 1, ¿verdad? Vemos que hay un total predominio de hélices alfa. Está la estructura de la prealbúmina que combina porciones, unas pocas porciones de hélices alfa con láminas beta. La piruvato quinasa. Algo importante, cuando ustedes ven, estos son modelos, llamados modelos de cinta, ¿verdad? La cadena polipeptídica se representa como unas cintas. Entonces, por lo general, cuando ven esto que parecen unos rulos, así unos bucles, estos segmentos representan a hélices alfa, ¿verdad? Y las flechas corresponden a hebras beta. Cuando ven varias flechas asociadas lateralmente, entonces son láminas beta, ¿sí? Entonces, lo que nos está mostrando aquí es para estas diferentes proteínas, ¿verdad? De qué manera combinan porciones de hélices alfa con láminas beta, o en algunos casos
predomina un solo tipo de estructura. Veamos algunos ejemplos concretos. Por ejemplo, entre las proteínas de tipo 1, son todo alfa, o sea, un predominio total de estructura en hélice alfa. Tenemos como ejemplo más típicos la albúmina, la mioglobina y la hemoglobina. Aquí podemos ver, por ejemplo, la estructura de la mioglobina humana, que es la que ya vimos. Fíjense cómo, de hecho, habíamos dicho que más del 70% de todos sus residuos están en forma de hélices alfa, que son estos rulos que vemos aquí. Las porciones al azar generalmente se ven así como una fiolita, como una cuerdita, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos, perdón, como ejemplo, el citocromo B1 de E. coli, también hemoproteína, predominio absoluto de hélices alfa. De aquí al lado tenemos el ejemplo de la albúmina. En la próxima clase vamos a hablar un poco más sobre la albúmina. Fíjense que la albúmina, por ejemplo, presenta varios dominios. Las de tipo 2, decíamos que son aquellas en las cuales hay un predominio absoluto de hebras beta o láminas beta. Tenemos como ejemplo la concanavalina A, el dominio típico de las inmunoglobulinas, que se llaman dominio IG, ¿verdad? Este, por ejemplo, este tipo de dominio, que son como, fíjense que es, sí, es un dominio formado por, sería como dos láminas beta enfrentadas, formando como los dos panes de un sándwich, ¿verdad? Fíjense, tenemos aquí una lámina beta y otra enfrente, digamos, ¿verdad? Eso es lo característico del dominio IG. Este dominio IG se encuentra en la mayoría de las inmunoglobulinas. Fíjense que los dominios IG tienen un predominio absoluto de estructura en lámina beta. También podemos encontrarlo en el antígeno CD8. El CD8 de los linfocitos también son, de hecho, son proteínas de tipo inmunoglobulina. Las lectinas, que es como por ejemplo la concanavalina A, se encuentran en muchos vegetales, estas lectinas. Fíjense también aquí la estructura predominante en láminas beta. La enzima UDP N-acetilglutamina acetiltraferasa, la proteína de E. coli, también con predominio de láminas beta. Y la estructura en propulsor beta de la neuraminidasa del virus de la gripe, también con predominio de láminas beta. Esto no es para que ustedes se lo aprendan todo, ¿verdad? Simplemente estamos dando ejemplos, o sea, es importante que ustedes sepan los tipos de proteínas globulares según el predominio, o sea, según el elemento o el patrón estructural secundario predominante, pero no es necesario que sepan todos los ejemplos. Ahora, sí hay algunas proteínas que por su gran importancia para el ser humano, de hecho, las tienen que saber, como, por ejemplo, la mioglobina, saber que es de tipo 1, la albúmina, ¿verdad? Pero porque las vamos a estudiar de manera muy, muy especial, digamos. Después tenemos las de tipo 3, que como decíamos son combinaciones de elementos en estructura secundaria de tipo alfa y beta, pero en porciones independientes. Tenemos entonces, como ejemplo, la ribonucleasa de páncreas bovino, la ubiquitina. Fíjense cómo podemos encontrar ya combinaciones de hélices alfa y hebras beta. Lo mismo en estos otros ejemplos. Otra enzima muy importante para el ser humano que tiene que corresponde a este tipo de proteína es la timidilatosintasa, que participa en la síntesis de timidina para el ADN. Y la proteína ubiquitina, que como vamos a ver más adelante, tiene que ver con la degradación, con el recambio proteico. Proteínas de tipo 4 son aquellas que combinan estructuras secundarias de tipo hélice alfa y lámina beta organizadas en motivos definidos. O sea, fíjense que en el anterior también había alfa y beta, pero estaban como independientes. En este caso, los elementos en hélice alfa y lámina beta forman
motivos específicos, o sea, están combinados de manera específica. Ejemplo de este tipo de proteínas son la alcohol deshidrogenasa, la fosfofructoquinasa de E. coli y la lactato deshidrogenasa. Aquí tenemos otro ejemplo. Bueno, esta es la triosa fosfato isomerasa, que también tiene, como dijimos, este tipo de combinación, ¿verdad? De segmentos en hélice alfa y láminas beta. Aquí podemos ver la vista superior de la enzima, la vista desde arriba, y esta sería la vista lateral. ¿Verdad? Podemos ver perfectamente cómo combinan las hélices con las hélices. Bien. Llegado a este punto, con todo lo que ya hemos hablado acerca de la estructura terciaria y de las proteínas globulares, vamos a hacer un poco, entonces, una comparación entre proteínas globulares, que es lo que estamos estudiando hoy, y escleroproteínas o proteínas fibrosas, que es lo que estudiamos en la clase pasada. Pero antes de que yo les muestre las diferencias, quisiera saber si alguien podría nombrarme algunas. A ver, ¿quién puede nombrar algunas diferencias que ustedes ya están viendo entre las proteínas globulares y las fibrosas? A ver, chicos, no tengan miedo de equivocarse. ¿Qué diferencia ustedes están encontrando? Las proteínas globulares hay plegamiento y en las escleroproteínas no. Muy bien. Sobre todo plegamiento que implica cambio de dirección de cadena, ¿verdad? Porque en algunos casos en la estructura secundaria se habla también de plegamiento, pero es un plegamiento local, ¿verdad? Chiquitito, así que se repite. Pero sí, las proteínas globulares, al decir proteína globular, eso necesariamente implica estructura terciaria. Y las escleroproteínas tienen solamente estructura secundaria. Bien, ¿alguna otra propiedad más? O sea, ¿alguna otra diferencia? Las escleroproteínas son poco solubles. Sí, las proteínas fibrosas son por lo general son de hecho insolubles en agua y son más estables que las proteínas globulares. Muy bien. En cuanto a las funciones, Las escleroproteínas dan función mecánica, protección y sostén. así mismo. ¿Y las globulares? Enzimas, profe. Bueno, esa es una de las funciones. En realidad, cuando hablamos de proteínas fibrosas, necesariamente, o sea, específicamente ya pensamos en la función estructural de sostén. Pero cuando hablamos de proteínas globulares, en realidad las proteínas globulares tienen un muy amplio espectro de funciones. O sea, hay mucha versatilidad en cuanto a las funciones que pueden desempeñar las proteínas globulares, ¿sí? Pueden actuar como catalizadores, tenemos ahí las enzimas, pueden ser proteínas transportadoras, proteínas, pueden ser receptores, ¿verdad? Pueden ser canales iónicos, en fin. Hay una enorme variedad de funciones que pueden cumplir las proteínas globulares. Entonces, las escleroproteínas o proteínas fibrosas muestran un único tipo de estructura secundaria que se extiende a lo largo de toda la cadena polipeptídica sin cambio de dirección, mientras que en las proteínas globulares muestran uno o más tipos de estructura secundaria en partes de su cadena que luego se pliegan dando una estructura terciaria. Bueno, esto es referente a, aquí estamos estableciendo la diferencia solamente a nivel estructural, ¿verdad? Nosotros ya fuimos un poco más allá y hablamos de la funcionalidad. Ahora, entonces, llegado a este punto, tenemos ya una idea bastante acabada de lo que son las proteínas globulares y hemos descrito los aspectos más importantes de la estructura terciaria. Ahora bien, ¿cómo se da el plegamiento de las proteínas? O sea, ¿cómo llegamos a la estructura terciaria? Algo que ya tenemos, creo, a esta altura bien claro y que ya lo mencionamos, es que la proteína va adoptando sus diferentes
su disposición estructural, su estructura secundaria, terciaria, cuaternaria, siempre de manera espontánea buscando un mínimo de energía. Entonces eso tenemos que tenerlo claro, ¿verdad? O sea, si las proteínas se pliegan y lo hacen espontáneamente, esto es porque esto es termodinámicamente favorable, porque plegadas son más estables que no plegadas, o sea, que extendidas. Entonces, partiendo de esa base, vamos a estudiar con mayor profundidad el plegamiento de proteínas. ¿Por qué ocurre y cómo ocurre? La proteína en estado nativo, o sea, plegada, representa un estado de menor energía y mayor estabilidad. De esa base partimos. Las proteínas se pliegan porque al plegarse aumenta la estabilidad del sistema. Están más estables plegadas que extendidas. Y por otra parte, las proteínas en estado nativo, o sea, plegadas, son funcionales. Es decir, que la función de una proteína es el resultado de su estructura nativa. La pérdida de la estructura terciaria, de la estructura nativa de una proteína, se conoce como desnaturalización e implica pérdida de funcionalidad. Cuando una proteína se desnaturaliza, ¿qué significa desnaturalizar? Perder su estructura terciaria, perder su estructura plegada, ¿verdad? Y eso necesariamente implica pérdida de función, ya que la función se encuentra, como decíamos, directamente asociada a la estructura terciaria. Tenemos algunas características del plegamiento proteico. Vamos a mencionar estas 7 características que así mismo, como dijimos antes, esto es nada más a modo de sistematizar el conocimiento, ¿verdad? En primer lugar, la información para el plegamiento está contenida en la estructura primaria. El plegamiento es termodinámicamente favorable, es espontáneo. Fíjense que no hay ninguna novedad todo lo que estamos diciendo. 3. Se realiza por etapas y es unidireccional. 4. El plegamiento es cooperativo. 5. El plegamiento es rápido, relativamente rápido. 6. Es asistido por macromoléculas correctivas. 7. Si no ocurre adecuadamente, la proteína se agrega. Entonces, estos son los diferentes aspectos del plegamiento proteico que vamos a tratar a continuación con mayor detalle. Entonces vamos a ir viendo estos aspectos uno por uno. En primer lugar, la información para el plegado proteico. La información más relevante que determina la conformación de una proteína está contenida en su estructura primaria. Como decíamos, esto no es ninguna novedad, todos sabemos, ¿verdad? Toda la información que determina cómo se va a ir doblando, qué estructura secundaria, qué estructura terciaria, cuaternaria y qué función una proteína va a desempeñar, es dictada por su secuencia de aminoácidos, ¿verdad? Que yendo más al origen, está determinada por la secuencia de bases nitrogenadas en el gen, ¿verdad? El material genético. Bueno, entonces una proteína plegada representa un estado más ordenado con respecto a la misma sin estructura terciaria, al azar. Esto sabemos, ¿verdad? Una proteína plegada es un estado más ordenado que la proteína desplegada, o sea, que la proteína con estructura al azar. Y nosotros sabemos que el orden implica, a ver, un estado más ordenado implica un estado de mayor energía o de menor energía, en general, si consideramos solamente ese factor. De menor energía. De menor energía. ¿Un estado más ordenado es más favorable termodinámicamente o menos favorable? Menos favorable. Menos favorable. Recordemos, por las leyes de la termodinámica, el universo tiende al caos. Acuérdense de la entropía. El universo tiende al caos. Espontáneamente todo en este mundo tiende a desordenarse. O sea que los estados ordenados no son favorables energéticamente, no son espontáneos. Las cosas no se ordenan mágicamente. Debe gastarse energía para mantener el orden en los sistemas vivos. O sea, cuando nosotros pensamos solamente en ese aspecto, una proteína plegada representa un estado más ordenado. Por tanto, esto nos llevaría a pensar que termodinámicamente no sería favorable, ver un estado poco probable. Bueno, entonces nos preguntamos, ¿cómo es posible que si el plegamiento proteico implica ordenar, implica mayor orden, una proteína se pliegue espontáneamente?
Bueno, de eso vamos a ocuparnos un poco más adelante. Hablemos entonces, para entender eso que acabamos de preguntarnos, hablemos de la termodinámica del plegado. Nosotros sabemos que, vamos a hacer un repaso aquí porque todavía no hablamos de bioenergética, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que la variación de energía libre global de un proceso es igual a la variación de entalpía menos la temperatura por la variación de entropía, ¿verdad? La delta G, la variación de energía libre, es el parámetro que determina que un proceso sea favorable o no, espontáneo o no, ¿verdad? Pero la delta G está influida a su vez por la delta H, que es la variación de entropía, de entalpía, y la delta S, que es la variación de entropía. Cuando hablamos de la delta G, la delta G se refiere a procesos. Un proceso determinado tiene una delta G positiva o negativa, ¿verdad? A su vez, la delta G del proceso depende de su delta H y su delta S. Cuando hablamos de plegamiento proteico, tenemos dos componentes entrópicos. Primero es la entropía conformacional, que tiene que ver justamente con el hecho de que al plegarse una proteína pasa de un estado menos ordenado a otro más ordenado. O sea, la entropía por una medida del desorden. Entonces, pasar de un estado más desordenado, donde la entropía es mayor, a otro más ordenado, donde la entropía es menor, significa una disminución de entropía, o sea, delta S negativa. ¿Verdad? Entonces, la entropía conformacional es negativa. Si nos fijamos en esta ecuación, una delta S negativa, multiplicado por este signo menos, hace que este término sea positivo. O sea, esta delta S negativa contribuye a que la delta G sea positiva, o sea, desfavorece el plegamiento. Tenemos otro componente entrópico que se conoce como entropía por efecto hidrofóbico. La entropía por efecto hidrofóbico es el mayor desorden en las moléculas de agua que se genera como consecuencia del plegamiento de la proteína y tiene signo positivo. Vamos a entender mejor después. Y finalmente tenemos la delta H del plegamiento, que es la variación de entalpía que se da por las interacciones internas. La delta H del plegamiento proteico es negativa. Entonces, cuando queremos entender los factores termodinámicos que determinan el plegamiento de una proteína, este es el análisis que debemos hacer. Entonces, vamos a analizar cada uno de los tres factores de manera individual y ver cómo contribuyen esto al plegamiento. En primer lugar, la entropía conformacional. ¿Qué habíamos dicho respecto a la entropía conformacional? Tiene que ver con la variación del grado de desorden que se da cuando pasamos de la proteína extendida a la proteína plegada. Como el orden aumenta, el desorden disminuye. Por tanto, el paso de múltiples conformaciones aleatorias a una única estructura plegada implica disminución de entropía. Porque la entropía es el desorden disminuye. Por tanto, delta S es negativa. Pregunto, ¿esto va a favorecer o no el plegado de la proteína? A ver, mirando esta ecuación, una delta S negativa contribuye a que la delta G sea positivo. Muy bien. Como la delta S es negativa y hay un signo menos acá, en el segundo término de la ecuación, entonces una variación de entropía negativa por este signo menos me da un término positivo. Por tanto, podemos concluir que la entropía conformacional trabaja contra el plegado proteico. ¿Sí? Es decir, si analizáramos el plegamiento proteico solo en función a la entropía conformacional, el plegamiento sería algo desfavorable. No ocurriría espontáneamente porque nunca, o sea, no es espontáneo pasar de un estado desordenado a otro más ordenado. Ahora bien, tenemos otro factor entrópico que es la entropía por efecto hidrofóbico. ¿A qué se refiere esto? La entropía conformacional tiene que ver con la disminución de entropía en relación al ordenamiento de la cadena polipeptídica. Pero recuerden que esta cadena polipeptídica está interaccionando con las moléculas de agua del entorno. Entonces, cuando la proteína está extendida, la cadena polipeptídica está extendida, tenemos un montón de
residuos hidrófobos que están rodeados por moléculas de agua. ¿Cómo estaban estas moléculas de agua en torno a grupos hidrófobos? A ver si se acuerdan. ¿Alguien se acuerda? Cuando dimos agua estudiamos eso. Cuando yo coloco moléculas o grupos hidrófobos en un entorno acuoso, ¿qué pasa? ¿Qué hacen las moléculas de agua? Le rodean. Le rodean formando ¿qué cosa? Celdas de clatrato. Muy bien, celdas de clatrato. Y esta situación es un estado de alta entropía o baja entropía. Baja. Baja entropía, porque estas moléculas de agua están formando una estructura tensa y muy ordenada en torno a los residuos hidrófobos. Entonces, cuando estos grupos hidrófobos, cuando la proteína se pliega, estos grupos hidrófobos se van internalizando, van quedándose hacia el interior, escondiéndose del agua. Entonces, a medida que estos grupos hidrófobos se van escondiendo, se van rompiendo esas jaulas de clatrato y las moléculas de agua se van desordenando. Entonces, eso contribuye a un mayor desorden en las moléculas de agua. Por tanto, la entropía, o sea, este factor, digamos, contribuye a una variación de entropía positiva, es decir, a un aumento del desorden. O sea, la cadena, en síntesis, la cadena polipeptídica se ordena, pero las moléculas de agua se desordenan. Por tanto, esa delta S positiva por el signo menos me da un término negativo que, a ver, ¿trabaja a favor o contra el plegado? A favor. A favor del plegado. Entonces, la entropía por efecto hidrofóbico actúa a favor del plegado. Y por último, hablemos de la entalpía. La entalpía por interacciones favorables, ¿a qué se refiere esto? Esto se refiere a las interacciones entre residuos aminoácidos que se forman cuando la proteína se pliega. ¿Se acuerdan? Puentes de hidrógeno, interacciones carga-carga, fuerzas de Van der Waals. Cuando se van formando las interacciones, se desprende calor, ¿sí? Entonces disminuye la entalpía del sistema. Hay una delta H negativa. Siempre la formación de interacciones favorables implica una delta H negativa. Y esa delta H negativa da un término negativo en la ecuación que también actúa a favor del plegado. Entonces, en síntesis, tenemos un factor que trabaja contra el plegado, que es la entropía conformacional, que implica el ordenamiento de la cadena polipeptídica cuando ésta adopta su estructura terciaria. Esto va en contra del plegado. Pero, como contraparte, tenemos la entropía por interacciones hidrófobas, que es mayor debido al mayor desorden en las moléculas de agua cuando la proteína se pliega, y la entalpía por interacciones favorables, que contribuyen a que la delta G sea negativa. Para la mayoría de las proteínas a temperatura ambiente, la suma de todos estos factores, ¿verdad? Al hacer la suma algebraica de todos estos factores, esto resulta en una delta G débilmente negativa. ¿Entienden? O sea, esto va a dar un término positivo para la delta G. Y estos dos van a dar valores negativos. Al sumar todo, generalmente, el resultado es una delta G débilmente negativa. ¿Qué significa eso? A ver, ¿quién me puede decir? Que en condiciones normales, ¿el plegamiento es favorable o desfavorable? Es favorable. Es favorable. Por eso, a temperatura ambiente, a temperatura corporal, las proteínas tienden a plegarse y naturalmente, espontáneamente, adoptar su estructura terciaria. Sin embargo, como hay un factor muy fuerte que trabaja contra el plegado, que es esta entropía conformacional, esta delta G en realidad es solo débilmente negativa. ¿Qué significa eso? Que el plegamiento proteico es apenas favorable a temperatura ambiente. Y no solamente eso, y a temperatura corporal. No solamente eso. Cuando una delta G es muy pequeña, una delta G negativa muy pequeña, ¿qué significa? Que fácilmente cambiando algunos de los factores externos, yo puedo dar vuelta. Puedo cambiar el signo de esa delta G. Entonces, cualquier factor que tienda a alterar, ya sea la entropía conformacional o alguno de estos componentes, o sea, cualquier factor que tienda a ser más positivo este término o menos negativo estos otros,
pueden hacer que el signo de delta G se invierta y que la proteína, en vez de tender a plegarse, tienda a desnaturalizarse, ¿sí? Y de esta lógica derivan los factores que contribuyen a la desnaturalización de proteínas. Si nos fijamos acá, podemos entender por qué, por ejemplo, a altas temperaturas las proteínas se desnaturalizan. A ver si alguien me puede decir, ¿qué efecto tendría un aumento de temperatura? Analizando bajo este razonamiento. ¿Qué va a pasar si aumenta la temperatura? Va a aumentar la entropía conformacional, o sea, la Claro. negatividad. Fíjense que la temperatura influye en la contribución de la entropía conformacional y de la entropía por interacción hidrófoba. Pero este factor es más importante, la entropía conformacional. Entonces, un aumento de la temperatura puede llegar a hacer que el aporte positivo de la entropía conformacional se haga tan grande que la delta G se vuelva positiva. Por eso, generalmente, llegada a una temperatura, las proteínas tienden a desnaturalizarse. O sea, hay una temperatura óptima para mantener la estabilidad de las proteínas. ¿Qué más? Si hay factores, por ejemplo, si yo cambio el disolvente, agrego un detergente o cualquier sustancia que pueda alterar las interacciones o cambio el pH. Cuando cambio el pH del medio, por ejemplo, se pueden romper interacciones carga-carga o puentes de hidrógeno. ¿Y qué puede pasar? Puede disminuir el valor negativo de esta delta H. Eso también puede contribuir a que la delta G cambie de signo. Entonces, cualquier factor que altere alguno de estos componentes termodinámicos pueden llevar a que la delta G del plegamiento se haga positiva y que las proteínas tiendan a desnaturalizarse. Vamos a terminar nomás con esto, porque para no dejar con la mitad. Entonces, el hecho de que las interacciones favorables sean, o sea, que haya interacciones débiles favorables y un factor entrópico desfavorable hace que la delta G sea solo débilmente negativa, lo cual determina solo una estabilidad relativa de las proteínas. Por eso que las proteínas son sensibles al calor, al pH, a la presencia de sales y otros factores. Entonces, esto nos lleva al concepto de desnaturalización. Desnaturalización es la pérdida de la estructura tridimensional o nativa de una proteína y en general implica pérdida de funcionalidad. Cuando las proteínas se desnaturalizan, adoptan estructura al azar o de brillo aleatorio. ¿Cuáles son los factores que provocan desnaturalización? Temperatura elevada, o sea, calor, pH muy ácido o alcalino, presencia de solventes orgánicos o de sustancias químicas varias como urea, detergente. Por ejemplo, en el caso de los detergentes, ¿qué es lo que hacen? Los detergentes, como son anfipáticos, pueden interaccionar con los grupos apolares, los grupos R apolares que están internalizados en la proteína y hacer que la proteína se extienda, ¿verdad? Se pierden esas interacciones hidrófobas y la proteína se desnaturaliza. Bueno, como ya llegó nuestra hora, entonces vamos a cortar aquí y continuamos en la próxima clase. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, o no sé. Sí. Con el tema de la asistencia, ¿cómo hacemos? Los delegados que volvemos a pasar por... Me vuelven a pasar, sí, en relación